Queremos contemplar un día más la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, este gran teólogo. Una carta que es toda una síntesis de teología, toda una síntesis de la historia de la salvación y realmente, concretamente hoy, esta carta que debe provocar en todos nosotros toda una fuerza interior para saber caminar en este mundo con la verdad del Evangelio y caminar en este mundo con la alegría de sentirnos llamados a vivir la fe, como Pablo nos anuncia en esta carta. Cuando Pablo nos dice, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Tenemos que buscar la fuerza en el Señor. No podemos buscar la fuerza en cualquier parlanchín de este mundo. No podemos buscar la fuerza en esta aparición, en la otra, en este profetismo, en esto que me dicen o dejan de decirme. La fuerza está en el Señor. Este Señor que dentro de un momento haremos presente en el sacramento de la Eucaristía. Esta fuerza que la podemos encontrar, como no, en este texto de la carta de San Pablo a los Efesios. Cuando Pablo sigue diciendo en esta carta, poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha, dice él, no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Tenemos que ponernos las armas de Dios. ¿Y las armas de Dios dónde están? En la oración profunda, en una vida auténticamente creyente, en una oración profunda enmarcada dentro de la comunión eclesial y dentro de toda la fuerza del Evangelio. Precisamente, Garabandal tiene que ser un lugar para venir y coger las fuerzas de Dios en la oración de una madre que nos dice, hijos míos, andad por buen camino. Tomad las armas de la lucha de este mundo, no con fusiles, no con chismorreos, no con cismas, con esta palabra, que es la palabra de Dios, y además, mirando a la Virgen, tenemos la palabra expresada, porque María es el Evangelio vivo de Cristo. Nosotros tenemos que luchar no contra personas de carne y hueso, contra el demonio, contra las fuerzas del mal que a veces habitan en medio de nosotros. Decíamos en el rosario, pedirle a San Miguel Arcángel que nos ayude en este combate de la vida, porque el demonio, allí donde está, se asoma el olor de la Virgen, el manto de la Virgen, aparece el demonio. Pasea con nosotros, porque a veces le abrimos la puerta de la hipocresía, de la apariencia, del fariseísmo, y destruye en nosotros toda la fuerza del amor de la Virgen María, nuestra Madre. Por eso nos dice Pablo, tomad las armas de Dios para resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado esto. Vivimos alegremente, tal vez, una religiosidad que no llena toda nuestra vida, que no nos da la fuerza y que además somos fáciles para que cualquier aire nos mueva, cuando mantenerse firmes en el Señor es tener, dice el mismo Pablo, ceñida la cintura como los caminantes,
que se ceñían la cintura para no tropezar con aquellos hábitos, aquellas túnicas, y creo que en este momento tenemos que ceñir la cintura de nuestras vidas para que ningún obstáculo nos pueda acelerar el paso de caernos. Al contrario, con la verdad. Y dice Pablo, revestiros con la coraza de la justicia. Que vuestro corazón tenga la coraza de la justicia, calzar los pies. Los grandes caminantes peregrinos de Santiago llevaban el bastón en la mano. ¿Para qué? Para sostenerse en el camino duro y sobre todo era para espantar a los animales salvajes que aparecían por el camino. Esta es nuestra vida, empuñar las armas de la fe para caminar firmes en este momento y espantar el demonio, los demonios, las tentaciones de este momento de la historia, pero nosotros, ¿con qué las debemos espantar? Con la oración profunda, no hipócrita, no de apariencia, con esa oración enmarcada, como no, en el sacramento de la Eucaristía. Esta es la realidad que nos dice Pablo. Y más dice, calzar los pies con las sandalias de la esperanza. Para una marcha, un senderismo, necesitamos calzado firme, pues para caminar en este momento de la historia necesitamos firme calzado para que ningún obstáculo nos haga tropezar y nos haga dudar de aquel tras el cual caminamos, que es Cristo el Señor. Y la figura de María es esa figura que ella camina junto a nosotros y nos dice, hijo mío, adelante, no tengas miedo, ten cuidado de esa piedra, que puedes tropezar. Esto es la Virgen. Los demás son pamplinas que hacemos, señores. Esta es la realidad. Embrazad, dice, el escudo de la fe. El escudo de la fe es para que las flechas del demonio, del pecado en este momento de la historia, de una corrupción política, de unas leyes que atentan contra la nobleza del corazón creado a imagen y semejanza de Dios, sepamos llevar siempre esa coraza que impida que ninguna ley, ningún hombre político europeo mundial, ninguna Agenda 2030 nos pueda atemorizar. Al contrario, esta carta de San Pablo no tiene desperdicio para ninguno de nosotros, para mí y para ustedes. Sería interesante cuando dice empuñad lo más grande, la espada del Espíritu Santo, que no es este sacerdote, ni este papa, ni este obispo, que no es este hipócrita de turno y fariseo, no. Es el Espíritu Santo el que tiene que orientar a esta iglesia, esta comunidad. Es el Espíritu Santo el que tenemos que descubrir en la figura de María, porque es el Espíritu el que fecundó el vientre santísimo y dio una historia de amor para salvar a esta humanidad. Esto es empuñar la espada del Espíritu, y que es la palabra de Dios, que es la que nos salva. Esta carta de San Pablo a los Efesios, Pablo, que es el gran teólogo de la Iglesia. Es más que Pablo sigue incluso invitando a la oración en el Espíritu, y más que invita para que todos podamos orar unos por otros. Queremos hacer un capillismo personal, una oración muy mística. Señores, ¿dónde está la oración? En la sinceridad del corazón, en la nobleza del corazón, y fuera de parajismos, y dejar que el Espíritu Santo nos hable al corazón. Finalmente,
El Evangelio que hemos proclamado, tomado de San Lucas, capítulo 13, como en estos días, Cristo está caminando hacia Jerusalén, que es donde le van a matar. Y entonces siempre hay gente que trae malas noticias. Unos fariseos le dicen, márchate de aquí, que Herodes quiere matarte. Fijaros lo que le dice el Señor. Decirle a ese zorro, uy, si esto dice un cura en la iglesia, le colgáis del campanario. Por decir cosas más bellas, tal vez me colgáis a mí. Que yo tengo que estar este día y mañana y pasado y después ya me marcho. Que he venido a anunciar la palabra, a curar enfermos, a sanar, a exorcizar, a echar demonios. Y entonces siente un gran dolor, porque aquella gente no le entiende. Llora sobre Jerusalén. Y en cambio dice que él ha venido precisamente para que un día puedan decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Fijaros bien, como Cristo en el momento de la cruz dice unas palabras que es la expresión de este Evangelio. Todo está cumplido. Cumple su labor de anunciar el reino, echar demonios, curar enfermos y desenmascarar fariseos, hipócritas y escribas, y poder llegar a la cruz con el corazón abrazado por el amor del Padre y decir, todo está cumplido. De pie. Vamos ahora